En este video vamos a ver lo que es el objeto de la ventana o Window Object. Voy a hacer esto un poco más grande y voy a quitar todo este código aquí. En este video estaremos trabajando 100% en lo que es la consola de Chrome. Lo que es el Window Object es en sí lo que es nuestra ventana de navegación. Si por ejemplo tú escribes aquí Window, te va a regresar muchísima información. Puedes dar clic aquí y te va a regresar información relacionada a el objeto de la ventana. Entre la información que encontrarías aquí, por ejemplo, si haces un poco de scroll, aquí donde dice inner height es el tamaño que hay de aquí a aquí. Inner width es el tamaño de toda esta parte. Si yo, por ejemplo, lo hiciera un poco más pequeño y limpiara esto y volvería a enviar window, damos clic aquí en el triángulo, un poco más de scroll, vamos a ver que este tamaño es más pequeño, pero el otro no tanto. Entonces, así es como muchas páginas pueden interactuar también, sabiendo el tamaño del ancho o del alto de la ventana y realizar o mostrar cierta información de alguna forma. Y hay mucha información aquí. El navigator, qué navegador usas. El app codename usualmente va a venir como Mozilla, aunque estemos usando Chrome. El lenguaje en el que accede el usuario. La plataforma que utiliza, Mac, Intel, el producto, quién lo fabricó. En este caso, pues como es Chrome, dice Google, etcétera. Te va a regresar mucha información del usuario. De esta forma es como sitios como Google, por ejemplo, o Facebook, te muestran publicidad basada en el dispositivo en el que estás usando, que nuevo juego disponible para iPhone o para Android, y siempre saben qué dispositivo estamos usando, ¿no? Entonces, usualmente es porque leen esos valores como window. Algunas de las funciones que hemos visto, como por ejemplo console.log, funcionan en el window object. Usualmente puedes ponerle también window.console.log, hola, y te va a dar el mismo resultado. Puedes ver que aparece hola. Sin embargo, como pertenecen al global, por así llamarlo, están disponibles en cualquier lugar del navegador, no es necesario usualmente escribir este window, console.log, pero console.log es parte del window object. De la misma forma, por ejemplo, alert es también parte de window.alert. Y vemos que nos regresa un hola. Entonces todos estos son parte del window object y por eso podemos acceder a ellos y enviarles valores o imprimir ciertas cosas. Vamos a hacer esto más pequeño. Creo que va a ser más fácil escribir este código acá en el editor, no tanto en la consola. Vamos a, por ejemplo, ver el prompt. En el prompt puedes poner, por ejemplo, const nombre igual a prompt. Y prompt también pertenece al window object. Después guardar cambios y te va a preguntar aquí algo. Pero este por lo normal tiene utilidad si le das console.log. Nombre o bienvenido. Nombre. Entonces guardas cambios y si aquí le pones tu nombre, por ejemplo, te va a decir bienvenido Pablo. Prompt de nuevo es parte del window object y por eso es que los podemos usar de esta forma. También hay algo que se llama el confirm. Confirm. Y le pones if confirm. Y le pones, por ejemplo, eliminar. Console.log. Eliminado. Y aquí, por ejemplo, console.log. Nada pasó. Entonces guardas cambios y, por ejemplo, te vas a eliminar. Si le das OK, dice eliminado. Si lo vuelves a recargar y das cancelar, dice nada pasó. Este confirm de nuevo es parte del window object y por eso podemos usarlo así en nuestros programas. También, por ejemplo, como vimos, puedes usar algunas otras propiedades disponibles en el window object, como cierta información del navegador. Vamos a hacer un poco de espacio aquí, vamos a jalarlo hacia abajo. Y vamos a definir, por ejemplo, dos variables, let altura, anchura. Y vamos a poner, por ejemplo, aquí, altura va a ser igual a window, parte del window object. Y dentro vamos a encontrar uno que se llama outer height. El ancho, anchura, le vamos a poner igual a window. Y en este caso va a ser outer width. Y mandamos esos valores a la consola. Altura,
console.log, anchura. Y guardo cambios y vemos que nos regresa. En el primer caso la altura es de 1052 píxeles. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Desde aquí abajo, tiene que ser desde aquí abajo. Y recargamos. Vemos que nos sale 761. Entonces esta es una forma de utilizar outer height para obtener la altura del navegador. El 571 se refiere al ancho de la pantalla. Ahora nota cómo, por ejemplo, este reporta 761. Está reportando desde aquí abajo hasta arriba. ¿Cuánto mide el navegador? Si quieres obtener lo que es la ventana nada más, aquí puedes ponerle inner height y inner width. Inner width. Y esto nada más nos va a regresar lo que está dentro sin la interfaz del navegador. Eso puede ser muy útil. Algunos sitios web todavía trabajan, por ejemplo, detectando el tamaño de esta forma. Si vas a cambiar el diseño, etcétera, yo recomiendo más usar CSS en medida de lo posible. Ya si es algo especial, funcionalidad más avanzada, más interactiva, pues entonces sí puedes hacerlo de esta forma con JavaScript. Vamos a ver las últimas opciones. Hay mucho que puedes hacer, obviamente no pretendo cubrir todo. O sea, por ejemplo, la ubicación. No nos va a dar la ubicación como tal de nosotros. Console.log, ubicación. Pero nos va a dar información interesante. Vamos a poner ubicación igual a window.location y guardamos cambios. Y vemos que nos regresa la URL en la que estamos actualmente. Vas a encontrar mucha información en este location, como por ejemplo el host. También puedes acceder a él con .host. Y nos va a regresar la pura URL. O también que tenemos aquí. Siempre recuerda, todos estos son objetos. Cuando veas estas llaves son objetos. Y siempre un objeto puede ser accedido por medio del punto. Entonces por eso tenemos aquí un punto. Y por ejemplo aquí tenemos más. Nota como por ejemplo el host tiene el puerto, el hostname no lo tiene en caso de que lo ocupes. El pathname, nota aquí cómo viene el index, el protocolo, HTTP. También puedes por ejemplo verificar que sea HTTPS en caso de que estés recibiendo pagos en línea con tarjeta de crédito. Vas a necesitarlo. También por ejemplo si yo quisiera usar el puerto me va a imprimir 5500. Me puede imprimir muchísimas cosas, .hostname, etcétera. Hay mucha información en este objeto. Si por ejemplo yo aquí le agrego un query string y pongo por ejemplo con paréntesis s igual búsqueda y le doy enter, no va a cambiar nada, pero si por ejemplo aquí en el código le pongo .search, guardo cambios, vemos que me regresa el query string, sería s búsqueda. O cuando envías parámetros por medio de get en un formulario, por ejemplo de PHP. También podemos, por ejemplo, redireccionar desde aquí. Es importante también saberlo. Puedo poner window.location.href y, por ejemplo, mandar a alguien a twitter.com. Y puedes ver cómo lo manda a Twitter. Así que si quieres redireccionar por medio de JavaScript, pues esta sería la sintaxis. Lo voy a deshacer, si no, no me va a dejar regresar a mi proyecto. Me va a estar redireccionando siempre. Y vamos a ver lo que es el history object. Y para eso voy a tener que abrir esto en modo incógnito para poderlo mostrar mejor, para que no me esté logueando y no te muestre aquí, por ejemplo, mi Twitter. Entonces aquí abrimos el navegador, archivo, incógnito, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir twitter.com, google.com y facebook.com. Finalmente voy a abrir la misma URL del proyecto y voy a hacer esto más pequeño. Inspeccionar, console, y aquí voy a poner por ejemplo window.history, es el history object, go, sale -2
y nota cómo se va a Google. Si le hubiera dado -3, aquí tengo que volver a mi aplicación. Nota cómo se va a Facebook. Y si le hubiera... Facebook, no, este no era. Voy a comentar esta línea, si no, no me va a dejar mostrarte bien lo que quiero hacer. Entonces aquí ya tuve que limpiar el caché de alguna forma. Si le pongo -3 y guardo cambios, vemos cómo me regresa a Twitter. Entonces, cada uno de estos va a representar una página web a la que puedes volver hacia atrás. Puedes, y de nuevo voy a quitar esto y ir hacia adelante. Y bueno, ya volvimos aquí al navegador normal. Como que un poco extraño ese history, difícil de manipular, sobre todo porque te redirecciona. Y aunque hagas cambios en tu archivo, como se queda cacheada la copia de JavaScript, a veces no responde bien y ni siquiera te da tiempo de reaccionar cuando ya te redireccionó. Pero bueno, finalmente uno que es importante es el navigator. Si yo aquí pongo, por ejemplo, ubicación igual a, y le ponemos window.navigator, guardo cambios, vemos que nos va a regresar esta información. Esta es más información relacionada a lo que viene siendo el navegador. Nota cómo utilizó Google Inc., es la empresa, y aquí dice Chrome. Si estás usando Internet Explorer, lo más seguro es que aquí diga Internet Explorer, no te diga tanto como en este caso dice Mozilla, aunque estoy usando otro navegador. Aquí, por ejemplo, en Navigator puede ponerle app name y guardo cambios y me va a regresar Netscape. Eso de nuevo va a regresarle a todos excepto los que usan Internet Explorer. App version, guardar cambios y vemos que nos regresa la versión del navegador. No te regresa como tal. Puedes ver que en algún lugar aparece Chrome 63, pero también te regresa otra información. Este fue la version, también te va a regresar el user agent. Guardamos cambios y te va a regresar información similar. Finalmente, uno que considero yo de los más importantes si creas sitios web en múltiples lenguajes es language. Language te va a regresar el idioma en el que el usuario tiene configurada su computadora. En este caso en español, pero si por ejemplo estás creando sitios web para múltiples idiomas, puedes utilizar un if y un else para llevar a las personas al lenguaje o al sitio web con el lenguaje que ellos esperan. Así que puedes ver, esto es el object de la ventana o el window object. Son funciones o son información disponible en este window. Muchísima información que vas a encontrar sin necesidad de tener que crear tú el código. Y lo que es mejor, no vas a tener, por ejemplo, para detectar el navegador o el ancho y alto de la ventana, no necesitas una librería como jQuery para hacer eso. Ya vimos cómo hacerlo y es muy sencillo. Así que en el siguiente video vamos a ver uno de los temas más importantes en JavaScript antes de pasar a DOM, que es el scope.